Fatiga pandémica. El nombre lo puso la OMS para describir las consecuencias generadas por esta pandemia del coronavirus. Según este organismo, el 60% de la población europea la está padeciendo y está condicionando y limitando nuestro día a día. Ana Belén Guisado, psicóloga del Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ustedes han habilitado además un teléfono de ayuda a la fatiga pandémica. ¿Cómo detectamos sus síntomas? ¿Cuáles son las situaciones que se están encontrando? A ver, la fatiga pandémica viene fruto del estrés mantenido durante todo este tiempo. No hay que olvidar que llevamos casi un año en esta situación y bueno, lo que nos estamos encontrando, bueno, pues es gente con apatía, con pérdida de motivación, con irritabilidad, con sensación de indefensión, que tiene su peligro en que lleva a que las personas tengan la sensación de que no sirve de nada hacer cumplir las normas, por ejemplo, que se establecen, porque de todas formas vamos a estar mal. La desesperanza, y son mecanismos que son peligrosos, que es importante tenerlos en cuenta y trabajar sobre ellos. Estamos, por lo que dice, estamos peor, por lo tanto, en esta tercera ola que al principio, porque por lo que ha explicado es que se van acumulando todos estos síntomas, todas esas emociones. Claro, a ver, estamos hablando de contextos diferentes. En la primera ola, en marzo, confinamiento, estábamos hablando de una situación de estrés agudo en ese momento, de inquietud, de miedo. No sabíamos qué era lo que nos disparaba, qué era lo que suponía. Era la primera vez que nos enfrentábamos a una situación como esa, el confinamiento, por ejemplo, ¿no? Permanecer todos en el domicilio, pero con la vista puesta en esto durará solo unos meses. Nos desconfinamos, volvemos a esa nueva normalidad, pero sin embargo nos vamos dando cuenta de que esto no finaliza, ¿no? Y al contrario, sino que hemos llegado a una segunda ola y a una tercera ola. Estamos en un mes muy malo, el mes de enero, ha pasado con muchos contagios, muchos fallecimientos y con la gente ya muy cansada, ¿no? Entonces hay que contar que el contexto es distinto y por lo tanto la sintomatología y cómo está afectando a la población también es diferente. Hablaba de inquietud, de miedo, emociones, sensaciones que teníamos en la primera ola, pero ahora hablamos de la incertidumbre, el no saber si una persona se va a poder casar, el no saber si vamos a poder irnos de vacaciones de Semana Santa, de verano. Esto agrava todavía más esta fatiga pandémica, la incertidumbre, el no tener, el no ver un poquito de luz al final del camino. Claro, la población, las personas lo que tienen es la sensación de tener la vida paralizada, ¿no? Ya pasó al inicio un poquito, pero luego, pues bueno, con la desescalada, pues parecía que volvíamos a la rutina, pero la realidad es que esa nueva normalidad no es la normalidad que todos conocíamos y deseábamos. Y se nos invita al autoconfinamiento y se limitan, por ejemplo, en Extremadura, en estos momentos está el cierre perimetral de todas las localidades, entonces esa incertidumbre de cuánto tiempo y no poder hacer planes, pues influye en cómo estamos y en cómo nos encontramos. Cada comunidad está aplicando sus propias medidas, unas son más flexibles que las otras, bares abiertos en una región, cerrados en otra. Ver que el vecino puede hacer algo que yo no puedo, eso también está afectando. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, esos franceses que vienen a Madrid buscando el ocio que prohíbe su país. ¿Esto afecta y también hace que en determinados momentos no cumplamos al 100% las medidas? Irremediablemente la población necesita mensajes claros. Entonces, es cierto que hay que diferenciar los contextos de a lo mejor de diferentes comunidades. De hecho, cuando se dan los datos, pues vemos en qué momento están cada una de las comunidades y eso es importante tenerlo en cuenta, que en principio pues las autoridades van a tomar las medidas teniendo en cuenta esos datos, pero dado que la población en general no somos especialistas y no somos expertos, pues a veces tenemos la sensación de que se entran en discursos contradictorios y no claros, y eso irremediablemente pues no ayuda, hace que la persona que no sepa muy bien a qué atenerse y por lo tanto pues fruto también de esa indiferencia y de esa indefensión que planteábamos dentro de esa fatiga pandémica, pues hace que
sea más fácil que incumplamos, ¿no? Que nos planteemos el incumplimiento de las normas porque a lo mejor no las estamos entendiendo, no estamos entendiendo qué está pasando y por qué se ponen. Llevamos ya casi un año hablando de la pandemia y no sé si se ha llegado hasta el punto en que no queramos recibir más información o incluso en que hayamos normalizado esta situación, normalizado esas trágicas cifras de fallecidos de coronavirus. Habían datos de estudios recientes que decían que habían descendido el número de consultas, ¿no?, a la información acerca del COVID. Irremediablemente eso sucede, la gente está saturada en un momento determinado, aunque quizás en la búsqueda de información, pero en nuestras conversaciones, si vigilamos nuestras conversaciones en el día a día, probablemente está súper presente. De hecho, como medidas de autocuidado, los profesionales de la psicología siempre planteamos una de ellas, la de restringir ese tiempo de información para que no inunde toda nuestra realidad. Pero es verdad que llega un momento en el que se va hablando del número de fallecimientos y va a haber personas que digan, madre mía, avisa las cifras hace un momento, 724 fallecidos en las últimas 24 horas, ¿no? Y haya otras personas que sean, vale, otros más, ¿no? Señora Guisado, para acabar y de forma muy breve, ¿cómo podemos cómo podemos gestionar esas emociones para que no paralicen o no influyan tanto en nuestras vidas? Hablaba precisamente de no buscar la información las 24 horas del día. ¿Esa sería una de las claves? Esa sería una de las claves, el limitar esa información en torno al COVID, ¿no? Reducir en un periodo del día vamos a informarnos, porque es muy importante estar informados, saber cuáles son las medidas que se propone, cuál es la situación, tratarlo de delimitar en nuestro tema de conversaciones en el día a día. Hay más temas, nuestra vida es algo más, aunque tengamos la sensación de que estamos paralizados por el COVID, no es así. Es muy importante pautas de autocuidado, el aseo, la alimentación, las rutinas, las relaciones afectivas, ¿no?, y las relaciones sociales. No las podemos hacer como estamos acostumbrados, en un bar, una caña, pero podemos hacerlo de otras maneras. El confinamiento nos demostró que había muchas maneras de mantenernos conectados con nuestros seres queridos, pues seguirlo haciendo, buscar actividades agradables. La cultura durante el confinamiento demostró que nos salvó a más de uno y más de dos, ¿no? El leer, el cine, la música. Y, por supuesto, el tratar de buscar en esas relaciones y en esas actividades cosas que nos satisfajan. Y si vemos que a pesar de estos intentos estamos desbordados, estamos bloqueados, las emociones nos invaden, pues es importante saber que tenemos ahí a una serie de profesionales, que son los profesionales de la psicología, que están disponibles y que nos van a ayudar a dar nombre a eso que nos está pasando y sobre todo a enseñarnos estrategias y herramientas que nos permitan colocar esas emociones y que no nos invadan y sobre todo no nos bloqueen. Pues vamos a intentar poner en práctica esos consejos que nos daba hace unos minutos Ana Belén Guisado, psicóloga del Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura. Muchísimas gracias por charlar este ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros.